Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestro invitado esta semana en Máximo Desempeño es Frederick Jacobsen, emprendedor y asesor de empresas con más de 38 años revolucionando la industria aérea. Pero su verdadero legado no está en los números ni en los cargos ejecutivos, sino en algo mucho más profundo: democratizar el cielo para millones de colombianos que nunca habían soñado con volar. Frederick vive bajo un lema que define cada decisión de su vida. El propósito de la vida es importar, contar, representar algo, que el simple hecho de haber vivido marque la diferencia. Esta no es retórica motivacional, es el GPS que lo llevó a cofundar Viva Air cuando solo el 6% de los colombianos podían viajar en avión. Su historia comenzó con la timidez de un niño fascinado por los aviones y que iba a ver a millonarios con nuestro papá. Durante el servicio militar, algo cambió. Lo nombraron brigadier mayor a los 6 meses y descubrió que el liderazgo sería el camino de su vida. Graduado en Aviation Management and Space Technology de Arizona State University y con MBA de la Universidad de Texas, Frederick empezó desde abajo como agente de tráfico en Lufthansa. Esa experiencia le enseñó cada detalle del ciclo completo de vuelo y lo llevó a ocupar altos cargos en DHL, Avianca, LAS, Arajet y EcoAir. Pero Frederick entendió algo que trasciende los negocios. La aviación no es sobre aviones, es sobre conectar sueños. Viva Air no fue solo una aerolínea de bajo costo que empezó en 2012. Fue una revolución social. Familias que se reencontraron, colombianos que conocieron el mar por primera vez, vacaciones que parecían imposibles se volvieron realidad. Ha navegado crisis que destruyeron industrias, el 11 de septiembre, la pandemia, recesiones económicas. Cada una le enseñó a reinventar, no solo a resistir. Su libro de cabecera, Meditaciones de Marco Aurelio, su referente, John F. Kennedy. Lo que más admiramos de Frederick, quienes lo conocemos de cerca, no es solo su visión de negocios, es su calidez humana y su capacidad de liderar con empatía mientras mantiene un pensamiento estratégico, especialmente en los momentos más difíciles. Para mí, Frederick es mucho más que un invitado extraordinario. Es mi hermano mayor, uno de los hombres que más he admirado junto con mi papá. De niño lo recuerdo cálido, amoroso, generoso, determinado y muy creativo. Ha sido un referente fundamental y un gran apoyo en momentos clave de mi vida. Con la sabiduría de quien ha transformado industrias y tocado a millones de vidas, Frederick Jacobsen demuestra que el verdadero liderazgo no se mide en utilidades, sino en la diferencia que haces en el mundo. Hola querido Frederick, bienvenido a Máximo Desempeño. Hola Pablo, ¿qué hubo? Gusto estar acá con ustedes. Bueno, pues qué alegría que finalmente llegó este momento. Cuadrar a mi hermano para el podcast fue más difícil que cuadrar a otros, entonces eso muestra que no por la cercanía uno a veces puede cuadrar fácil a los invitados del podcast. No, un gusto estar acá y me alegra que podamos estar conversando eh, eh, sobre todo los temas de su podcast que son tan importantes. Así es. Fred, para empezar, quiero preguntarle cómo se siente en este momento y qué pasa por su mente en este día. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que como todos estamos enfrentando un mundo un poco patas arriba, donde todas las bases y las estructuras sobre las cuales habíamos construido nuestra realidad están cambiando y que nos presenta retos todos los días nuevas situaciones que hace que vivamos con mucha incertidumbre, seguramente también como todos muchas preocupaciones, pero al mismo tiempo me levanto a soñar todos los días en seguir construyendo un mundo mejor. Fred, yo no conozco muchas cosas acerca de su niñez, porque pues yo no había nacido. Y quiero preguntarle, cuando piensa en esa época de niño, esa fascinación temprana por los aviones y las tardes viendo a millonarios con nuestro papá, ¿qué recuerdos moldearon su forma de ver el mundo? Bueno, yo creo que definitivamente o creo que fuimos unos privilegiados
porque ambos nacimos en una familia donde tal vez existió o existe lo más importante para una persona y es el amor. Porque yo sí creo que el amor es lo que une al mundo, lo que une al universo, lo que une las sociedades. Y nosotros crecimos en una familia de clase media muy sencilla, con unos papás que nos enseñaron valores, que nos enseñaron la importancia de la familia, que nos enseñaron a respetar a los demás, a vivir sí, con valores altos. Crecimos con nuestros abuelos. En la época en que crecimos era una vida muy sencilla porque las personas no habían redes sociales, no habían computadores, no habían restaurantes como los hay hoy en día. Entonces uno los fines de semana almorzaba en su casa, iba a donde la tía a almorzar con los primos, estaba con los abuelos, jugaba con los vecinos de la cuadra y salía uno y estaba todas las tardes perdido, montando en bicicleta, jugando rin rin, corre, corre, molestando a los vecinos, pero todo cosas muy sanas. Y yo creo que eso realmente fortaleció mi espíritu. Unos papás nuestro papá era pues empleado en una empresa privada y nuestra mamá, aunque era ama de casa, siempre fue emprendedora, siempre estaba haciendo alguna cosa para generar ingresos que ayudaran a la familia. Nos dieron muy buena educación y realmente crecimos en un mundo maravilloso, lleno de sueños, donde yo recuerdo mucho acostarme todas las noches esperando a que mi papá llegara a la casa porque era como se cerraba el ciclo de mi tranquilidad cuando yo escuchaba abrir la puerta y llegar a mi papá. Y fue maravilloso. Y claro, dentro de todo eso, cosas importantes como acompañar a mi papá a jugar golf con sus amigos, ir al estadio a ver a Millonarios, que era nuestra pasión de niños, en fin, una cantidad de cosas que son recuerdos maravillosos que definitivamente moldearon mi carácter para la persona que soy hoy. Cuando usted hablaba al comienzo de nuestra familia y de que tuvimos lo más importante, que era el amor de familia y la calidez, hay una anécdota de nuestra familia que es muy bonita y que refleja mucho lo que fueron nuestros papás, que es un momento en el que nuestros papás se enteran que hay un niño del Baupés indígena que quedó huérfano y que ellos recibieron en la casa como un hijo más. ¿Cómo recuerda usted la llegada de Gustavo Valencia, ese indígena del Baupés que llegó a nuestra casa, que vivió varios años con nosotros y cuya relación hoy mantenemos? Hoy estamos en contacto con Gustavo, con su hijo, que Alexander, que vive acá en Bogotá. ¿Qué recuerda usted de ese momento de la familia, de la llegada de ese niño? Yo creo es un recuerdo maravilloso y yo creo que en buena parte esa experiencia resume lo que fue y lo que ha sido nuestra familia. Básicamente nuestra mamá era profesora del Emilio Valenzuela y un día el padre del colegio le preguntó si ella estaría dispuesta a recibir un muchacho del Paupés que era huérfano, que estaba becado en el Emilio Valenzuela, pero que necesitaba un lugar donde crecer. Y mi mamá no lo dudó dos veces, lo habló con mi papá y con nosotros y eh, le hicimos un espacio en nuestro cuarto. Gustavo pasó a ser una persona más de la familia. Lo acogimos como un hermano más y durante un tiempo largo, por lo menos durante el tiempo que yo estuve terminando mi bachillerato, vivió con nosotros. Tuvimos la oportunidad de ir al Baupés eh, con nuestro otro hermano Luis Carlos y conocer su entorno, la selva, que en esa época era cercana a Miraflores y era una selva que seguramente ya hoy en día tristemente no existe, pero que nos enseñó lo que era para un muchacho indígena vivir en condiciones, por un lado, maravillosas, porque era en la mitad de la selva, ¿Mm?
pero por otro lado muy precarias. Pero sí recuerdo mucho la manera como nosotros lo acogimos. Recuerdo mucho que él iba al club con nosotros como cualquiera de nosotros, y lo acogimos de nuevo como un hermano más. Y hoy en día lo sentimos parte de la familia, aunque ya vive muy lejos y no podemos hablar con él tan seguido, pero siempre que hemos entrado en contacto con ellos es como reencontrarse con otra persona muy cercana a la familia y casi un hermano. Pero yo recuerdo mucho cuando usted tuvo esa experiencia. En ese momento no era muy común que a los bachilleres entraran a hacer el servicio militar. Y recuerdo mucho a mi mamá llorando porque su hijo se iba para el ejército. Era como en ese momento el reclutamiento era como más forzado, donde iban a un examen y del examen se quedaban y ya no regresaban más a la casa, y eso era como más o menos que el hijo lo habían perdido de cierta manera. Pero su actitud frente a ese reto de entrar al ejército, su timidez la convirtió en fortaleza y rápidamente se convirtió en brigadier mayor. eh, y en ese momento descubrió algo dentro de usted mismo que cambió su perspectiva del liderazgo. Eh, y eso me hace acordar de una frase que he oído en estos días, que es: fue la ayuda que no recibí la que más me ayudó. En este caso fue una experiencia de vida retadora la que más le ayudó, pero no fue la ayuda para no hacer el servicio militar, que muchas personas lo hacían en esa época. ¿Cómo fue para usted esa experiencia y cómo cambió su perspectiva del liderazgo a través de esa experiencia en el ejército? Tal vez cuando yo hago una evaluación de mi línea de tiempo, de lo que he vivido, yo definitivamente destaco que tal vez esa fue una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Eh, yo era, hasta que me gradué del colegio, pues digamos, un niño privilegiado que había ido a un colegio privado, que tenía amigos, que había crecido en un entorno lleno de amor. Y de alguna manera, cuando terminé mi bachillerato, me sentía que me había hecho merecedor de ir a la universidad y de recibir cosas de la vida porque había sido un buen hijo y me había portado bien y en fin, tenía muchos privilegios. Y tal vez ese fue el primer golpe donde la vida me dijo: la vida no es muchas veces lo que uno quiere, y la vida tiene, yo creo que mi reflexión es que la vida siempre le marca a uno el camino para enseñarlo, y uno muchas veces no lo entiende. Y definitivamente la vida tenía marcado un camino para mí que en principio parecía como un camino espinoso. Recuerdo mucho los primeros días en el batallón llorando, con mucha rabia con Dios. Y yo le decía: Dios, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me castigas si yo debería estar en la universidad llevando a cabo mis sueños y tú me estás castigando y yo no he hecho nada malo para merecer estar en el ejército? Y, y, y eso fue como los pensamientos iniciales, pero recuerdo mucho al capitán de nuestra compañía, que en algún momento nos dijo que el servicio militar era para un bachiller como tener la oportunidad de, en el camino de la vida, parar, tomarse un vaso de agua para continuar. Y yo comencé a reflexionar mucho sobre esa frase que me ha marcado y nunca se me ha olvidado. El capitán era Óscar Rodríguez Victoria, y lo recuerdo muchísimo, porque en realidad el tiempo me mostró que ese año en el ejército fue realmente ese vaso de agua que yo necesitaba para seguir adelante. Em, Efectivamente, era usual en esa época que a uno eh, una palanca le ayudara a no prestar el servicio militar. Y en nuestro caso, en ese momento, el ministro de Defensa era el general Luis Carlos Camacho Leiva, tío abuelo de mi papá, y yo
pues obviamente dije, no, pues yo ya la tengo lista, yo voy a salir del ejército. Y cuando mi papá habló con el general Luis Carlos Camacho, él le dijo que precisamente él quería que muchachos como yo prestáramos el servicio militar. Me enseñó muchísimas cosas, entre otras cosas, me enseñó a convivir con personas de otros estratos sociales, de otras regiones de Colombia, me enseñó a usar armamento, a aprender de estrategia militar, pero sobre todo me enseñó de liderazgo. Yo efectivamente nunca me había percibido como un líder en el colegio, no había sido líder, sí había sido del equipo de la selección del colegio, pero nunca me había sentido ni haber sentido la capacidad de ser un líder. Nunca estuve en, la, en el, como presidente del curso o de los representantes de los estudiantes, nunca había estado en nada de eso. Pero efectivamente, recuerdo otro pensamiento que tuve y dije, si yo en el ejército hago bien una cosa que no quiero hacer, ¿cómo será en la vida cuando yo haga las cosas que yo quiero? Y la verdad, desde ese momento que fue como dentro del primer mes, cambió mi perspectiva y mi visión de la vida y se da uno cuenta que es la actitud, cómo asume uno los retos. Y efectivamente, claro, yo seguía como todos contando los días para finalizar el servicio militar, marcando en un calendario cada día que pasaba, porque efectivamente quería salir. Pero hoy que miro en retrospectiva el liderazgo que me enseñó, y efectivamente, cuando terminé mi servicio militar, me condecoraron con la medalla Juan Bautista Solarte Obando como el mejor soldado de mi contingente y me gradué como subteniente de la reserva. Y efectivamente ahí pude ver que efectivamente me propuse hacer una cosa que no quería y la hice bien. Y de ahí en adelante me planteaba unos retos para hacer las cosas que yo quería hacer y hacerlas muy bien. Entonces fue realmente una experiencia transformadora, muy difícil, como yo creo que son las experiencias de vida que lo transforman a uno y que la vida tiene la manera de mostrarle a uno un camino que en momentos parecen escabrosos, espinosos, pero que es un poco la medicina que uno necesita para construir una vida maravillosa. Pero de quienes lo conocemos de cerca, vemos en usted muchas fortalezas, como por ejemplo liderazgo, comunicación asertiva, inteligencia emocional, una gran pasión por todo lo que hace, la forma en que inspira a las personas a su alrededor y muchas otras. Pero si usted tuviera que identificar su mayor fortaleza o habilidad especial, esa que ha sido transversal en todo lo que usted ha logrado, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que tal vez yo diría que la empatía. Em, la empatía es esa capacidad de uno de ponerse en los zapatos del otro, que de alguna manera le abre a uno el corazón para recibir a las otras personas. Y yo creo que a través de la empatía, a lo largo de mi vida, yo construí una red de amigos, de compañeros de camino, de compañeros de vida, que me ha fortalecido a lo largo de mi vida y que me ha ayudado a enfrentar los retos más grandes que uno puede enfrentar en la vida. Entonces, yo recuerdo mucho en el colegio, mm, habían diferentes grupos, había el grupo de los que éramos deportistas, había el grupo de los que fumaban, había el grupo de los que se sentían play, de los que eran los nerds, y curiosamente yo tenía amigos en todos los grupos y nunca me identifiqué con ningún grupo. Y tal vez era por eso, porque yo sabía leer cada persona y sabía llegarle a cada persona y sabía de una manera muy intuitiva, porque yo hoy en día reflexiono y me doy cuenta que era así, pero no sé por qué, pero sí, tenía y he tenido a lo largo de mi vida una gran capacidad de ser empático y de saberme poner en los zapatos de los demás, y eso yo creo que ha transformado mi vida y me ha ayudado
a enfrentar muchísimos retos. A lo largo de mi vida y principalmente en los últimos años, yo me he encontrado con muchas personas, podría recordar unas 5 o 6 al menos, desde un conductor en Medellín hasta porteros de edificios y personas de recursos humanos, que lo recuerdan con mucha admiración y cariño. Cuando oyen mi apellido me preguntan que si soy su hermano y trabajaron con usted o fueron con el conductor cuando usted llegó a Medellín o fueron el portero de un edificio donde ustedes vivieron o alguna cosa, y todos lo recuerdan con muchísimo cariño y todos tienen una gran sonrisa y admiración de recordarlo. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la empatía y con la conexión con personas, con la conexión humana. ¿Qué cree que hace que la gente no solo lo respete profesionalmente, sino que lo quiera y lo admire como persona? Sí, efectivamente yo creo que tiene que ver mucho con la empatía y yo creo que lo lindo, yo creo que de la vida es cuando uno puede reconocer que todos, independientemente de nuestro estrato social, del color de nuestra piel, de nuestro sexo, todos venimos al mundo con una necesidad de trascender. Yo creo que todas las personas, claro, yo pienso en mí, pero cuando yo me pongo en los zapatos de cualquier persona del mundo, cualquier persona que esté en cualquier rincón del mundo, cuando uno nace, y claro, hay unas personas que son más privilegiadas que otras y hay otras que no tienen tiempo de reflexionar, pero todos queremos ser reconocidos. O sea, queremos que alguien nos diga que somos importantes, que nuestra vida vale la pena. Entonces, cuando uno entiende esa premisa de que todo ser humano viene al mundo a sentirse que su vida vale la pena, y yo trato a cada ser humano con el valor que se merece, y por eso, por ejemplo, yo digo, ¿por qué es tan importante saludar a una persona? Y yo siempre en todas las organizaciones donde trabajo, independientemente del cargo que tengo, saludo a todas las personas que me encuentro en el camino, porque saludar a una persona quiere decir yo te reconozco, tú existes y yo te veo. Y eso transforma a las personas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, yo siempre uso mucho el ejemplo de la señora de los tintos, porque yo era presidente de una de las empresas y siempre trataba a la mujer que me llevaba el tinto y que limpiaba mi oficina de una manera importante, porque su trabajo para mí era importante, independientemente de que estaba liderando una aerolínea con una cantidad de responsabilidades, con una cantidad de decisiones importantes. Esa persona que estaba trabajando para mí, llevándome el tinto y haciendo que mi oficina estuviera ordenada, era su trabajo y era importante. Y cuando yo se lo reconocía a esa persona, yo me pude dar cuenta que uno se da cuenta en el trato a las personas, recibe uno de vuelta 1000 veces más. Porque cuando uno reconoce a las personas se lo devuelven a uno de la misma manera. Cuando uno a un taxista le agradece, cuando uno, el otro día, es por dar un ejemplo, pero había una persona de los que antes llamábamos los escobitas, que son los de aseo, que van por las calles con una escoba limpiando los andenes, y era un día de mucho sol, y eso fue hace unos meses, y yo me di cuenta de la persona, cogí, le serví un vaso con agua y se lo llevé y le dije, muchas gracias por el trabajo que usted hace por nuestro barrio, porque usted mantiene las calles limpias, y le di el vaso de agua y esa persona cada vez que me ve me saluda, y son pequeñas conexiones que para mí transforman mi vida, porque de la misma manera como yo lo trato a él, trato a un alto ejecutivo en una negociación, eh, y cuando yo eh, extrapolo esa situación a las situaciones que he tenido cuando he sido presidente de una aerolínea negociando un contrato multibillonario en dólares de 35 aviones de Boeing, y logro construir relaciones con la contraparte de Boeing. Es lo mismo, va uno tejiendo relaciones humanas a lo largo de la vida sin importar el estrato social de la persona, y lo que uno recibe a cambio
son personas que siempre le van a ayudar a uno en la medida de sus posibilidades y que le van a hacer a uno la vida más amable en la medida en que uno les hace la vida más amable a ellas y sobre todo que los reconoce como seres humanos que son. Entonces yo creo que por eso, eh, al final del día, eh, ese lema que usted citaba al principio es tan importante para mí porque es el propósito de vida, es sentir que mi vida valió la pena, que el paso por la vida tocó a personas y que así sea en un saludo o una interacción corta, ayude a transformar una vida para bien. Fred, usted trabajó durante muchísimos años en la industria aérea y ha estado muy relacionado a la industria aérea acá en Colombia. Y en esa industria las presiones económicas y competitivas son enormes. ¿Hubo algún momento en su carrera donde tuvo que elegir entre lo que era más rentable y lo que era éticamente correcto? O digamos, ¿cómo navegar esas decisiones cuando los valores entran en conflicto con los resultados a corto plazo? Efectivamente, muchas veces, pero con la pregunta se me viene una situación a la mente que creo que resume muy bien esto y voy a tratar de describir la situación. Estaba yo de presidente de Tampa Cargo. Tampa Cargo era una empresa que yo, cuando yo asumí la presidencia, estaba en causal de disolución. Había sido una empresa muy importante de familia y se había quedado prácticamente en la quiebra. La había comprado una empresa holandesa, una aerolínea holandesa, y me habían encomendado a mí la tarea de gerenciarla y de transformarla. Yo tenía en ese momento 36 años, nunca había sido presidente de una empresa, nunca había tenido que enfrentar una junta directiva tan compleja como la que me tocó en ese momento, porque era una junta donde los socios minoritarios que habían sido los mayoritarios estaban saliendo y ya no tenían control de la compañía y los holandeses que la habían comprado pues querían ejercer su control y a mí me tocaba pues navegar en ese mar muy, muy complicado. Y en ese proceso de reestructuración de la compañía nos tocó tomar decisiones muy difíciles. Por ejemplo, parar aviones porque no estaban en condiciones de aeronavegabilidad, es decir, que de acuerdo a las regulaciones no deberían estar volando y sin embargo estaban volando y tocaba parar esos aviones hasta que los arreglaran. Y eso me causó algunos enfrentamientos, especialmente recién entré a esa compañía que no era presidente. Pero ya una vez asumiendo la presidencia de la compañía, llegamos a una situación que fue la siguiente. Teníamos que hacer el mantenimiento de un avión y sabíamos que los talleres de mantenimiento donde lo llevábamos eran, digamos que no de la calidad que requeríamos para ese mantenimiento de ese avión. Hicimos todos los análisis y escogimos un taller en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y de nuevo, recuerdo que, o pongo a la luz que la compañía no estaba bien financieramente, es decir, que las decisiones que se tomaban tenían que ser muy enfocadas en los costos. Entonces, efectivamente, llevamos el avión a Carolina del Norte y el mantenimiento que normalmente debió haber durado 30 días, duró casi 70 días. Y el precio que debió haber sido más o menos $700,000 fue de $3 millones. Entonces, nos enfrentamos a una situación sumamente difícil y claro, cuando vino la primera junta directiva después de este incidente, pues se reportó el incidente y en la reunión previa, yo siempre hacía unas reuniones previas con los holandeses y en la reunión previa a la junta directiva estábamos reunidos en un restaurante, estaban el representante de la junta directiva, un abogado, y el presidente de Martin, que era el presidente de la junta directiva, y su segundo, y eran las tres personas que representaban a Martin en la junta. Y él sacó de su bolsillo un papel, y en ese papel habían 5 nombres. Y él me dice, Fred, lo que acaba de suceder con el mantenimiento del avión es absolutamente inaceptable. Un mantenimiento que debió haber costado $700,000, costó $3 millones,
Esto claramente es una muestra de absoluta negligencia, pero yo estoy seguro que tú no tuviste nada que ver con eso. Entonces yo sencillamente te quiero entregar la lista de 5 personas que necesito que despidan de la compañía. Comenzaba con el vicepresidente de operaciones, el gerente de mantenimiento, el gerente de control calidad. Yo estaba en ese momento también con la secretaria general de la compañía y yo miré la lista y no tuve que pensar mucho y se la devolví y le dije, si hay alguien responsable de todo esto soy yo. Yo soy el que, si van a despedir a alguien, tiene que despedirme a mí primero, antes que cualquier otro de estas personas. Pero yo le propongo lo siguiente, que me dé a mí la oportunidad de explicar por qué tomamos esa decisión. Y si al final, después de ustedes haber hecho una auditoría, encuentran que hubo negligencia y que actuamos mal, yo soy la primera persona en presentar mi carta de renuncia. Y el presidente me dijo, ok, vamos a hacerlo así. Tuvimos la junta directiva, se reportó. Martiner contrató una firma de auditoría especializada que entró y hizo una evaluación detallada de todo lo que se hizo, todas las cómo se analizó la propuesta, cómo se tomaron las decisiones, cuáles fueron los descubrimientos, y lo que se descubrió es que el precio se había subido porque el avión estaba en un estado de mantenimiento absolutamente precario, que requirió mucho más horas de las que estaban inicialmente presupuestadas y que era fundamental para garantizar la seguridad aérea de la empresa. Y al final me dieron la razón. Las 5 personas mantuvieron su trabajo y yo pude continuar como presidente de la compañía. Y este es un ejemplo muy bueno porque el camino fácil en ese momento para mí hubiera sido, listo, ir y despedir a las personas y yo salvaba mi pellejo. Pero realmente para mí no era posible, ni siquiera concebible tomar una decisión de esas. Y tenía yo como presidente de la empresa que asumir la mayor responsabilidad, que es cuando uno es presidente de una compañía, es lo que uno debe hacer. Mm. Fred, usted ha liderado muchas crisis difíciles a lo largo de su carrera en las organizaciones, haber tomado una empresa en ese momento como Tampa Cargo que estaba en ley de quiebra y que había que sacar adelante. ¿Cuál ha sido su estrategia para mantener a los equipos unidos y motivados cuando todo es muy difícil? Yo creo que es interesante ver que en muchas empresas, eh, por los temas de confidencialidad, optan por darle a los empleados eh, la menor cantidad de información, porque, claro, se corre el riesgo de que esa información llegue a la competencia y la competencia sepa de cosas. Yo, por el contrario, pienso que cuando uno parte de la base de que las personas son inteligentes y que una persona con información puede tomar mejores decisiones que sin tener información, y yo comparto la información con las personas, me van a ayudar a obtener mis resultados. Entonces, yo creo que lo que me ha ayudado a mí mucho a enfrentar crisis es, por un lado, ser muy asequible a las personas, es decir, mostrar que independientemente del cargo que ocupo, soy uno más de un equipo de trabajo. Eh, y eso me permite ponerme a nivel con las personas y que vean que somos todos parte de un equipo. Segundo, es mostrarles el camino. Cuando las personas, por ejemplo, entienden que el trabajo que hacen es mucho más de lo que ellas mismas piensan, ayuda a que las personas se enamoren de los proyectos. Y cuando las personas encuentran que su trabajo es más que marcar una tarjeta a las 8 y luego a las 5, sino que están haciendo algo que realmente vale la pena, y eso se conecta con el comentario que yo hacía antes, que es, las personas quieren tener un sentido de vida, de propósito, de que están viviendo para algo importante. Entonces, hay un ejemplo que yo recuerdo mucho cuando trabajé en Washington con una empresa suiza que se llamaba Swissport, y me tocaba hablarle a 150
personas que trabajan en una bodega en Nueva York, personas que ganan el salario mínimo, que es muy difícil motivarlos con cosas diferentes a que se ganen un salario más, que nunca nadie les ha hablado sobre el trabajo que hacen. Y recuerdo mucho que yo les decía, se me ocurrió decirles en ese momento que su trabajo era mucho más que mover cajas de un lado para otro en una bodega y ver pasar cajas y etiquetar y pesar cajas. Yo les dije, ¿alguna vez han estado ustedes en un Apple Store? ¿O algunas veces han ido a un almacén de cadena? Y se dan ustedes cuenta que esas mercancías están ahí por el trabajo que ustedes están haciendo en la bodega. Entonces, uno podía ver en las caras de las personas que de pronto su trabajo comenzaba a adquirir una importancia, que su trabajo se volvía mucho más que el trabajo de una persona que se gana un salario mínimo y que sencillamente llega a mover cajas de un lado para otro, sino que está contribuyendo al comercio internacional, a la calidad de vida de muchas personas. Entonces, yo creo que eso es lo que ayuda a las organizaciones a transformarse. En Tampa Cargo, una empresa que estaba quebrada, donde la gente, eh, una empresa que no alcanzaba los estándares, comenzamos a soñar y a construir una pequeña Lufthansa en Colombia, porque de niño recuerdo mucho cuando mi papá me llevó a conocer el Cerrejón, que yo no podía creer que en Colombia hubiera un proyecto de la magnitud del Cerrejón. Y yo dije, como que me hizo pensar que en Colombia podemos hacer las cosas bien si nos proponemos. Entonces, cuando entré a Lufthansa, perdón, cuando entré a Tampa, siempre tuve la ambición de crear una pequeña Lufthansa en Colombia. Y comencé a transmitir esa visión y esa misión a todos los empleados. Hablaba mucho con ellos, tenía reuniones permanentes, eh, y siempre soñaba con que nuestra empresa iba a operar bajo los estándares más altos de las aerolíneas más altas, con los benchmark más importantes, con las empresas más representativas del mundo. Y tal vez eso ayudó mucho a que yo alguna vez le decía a Carolina, en medio de una situación muy difícil viviendo en Medellín, con Tampa, que yo llegué a un momento donde, después de haber empujado los primeros meses el barco solo, comenzaba a sentir que ya el barco, como que había un viento que soplaba, y ese viento eran todas las personas de Tampa alineadas, entendiendo bien para dónde iba la compañía. Y cuando las personas se alinean en una visión compartida y todo el mundo sabe cuál es su misión cuando llega a la oficina, comienza a entender y ayudar, y entonces es como si mágicamente comienza a soplar el viento en un barco que estaba a la deriva, y comienza a fluir sin que uno ya tenga que ser el hombre orquesta con todas las ideas y con todas las cosas, porque ya todo el mundo comienza a contribuir, porque todo el mundo comienza a entender para dónde va la compañía. Una de las características que yo admiro en usted es su inteligencia emocional y es una capacidad de en situaciones difíciles como tener una respuesta equilibrada, ecuánime, como no ser reactivo, sino de responder desde un lugar como de sabiduría, de estrategia. Quiero preguntarle, ¿qué ha aprendido usted sobre en momentos de presión, en momentos de adversidad, en momentos difíciles, de responder desde una mente creativa y no de reaccionar desde el miedo? Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que tal vez me voy a un recuerdo que tengo de nuestra mamá, que de chiquitos yo crecí viendo a mi mamá, cojeando después de una operación muy complicada, después de un accidente muy, muy difícil le tocó enfrentar, que casi le cuesta su vida y la vida de nuestro hermano Luis Carlos. eh, Comencé a ver en ella una persona de una resiliencia, que sabía sobreponerse a todo, porque ella, a pesar de que después de ese accidente quedó con una pierna más corta que otra,
nunca dejó de jugar tenis, nunca dejó de soñar, nunca dejó de pensar en ser la mejor versión de su vida, que se reinventó, que siempre estaba estudiando, que siempre quería aprender y realmente yo creo que ese fue como el ejemplo de vida que tuvimos de niños y que me mostró que finalmente la vida em, no es fácil, pero que cuando adquirimos resiliencia y como ese sentimiento de no me voy a dejar de la vida, voy a salir adelante, eh, es lo que a mí me ha ayudado mucho a enfrentar estos retos. Ahora, más adelante en la vida, y usted sabe que me puso un reto, tal vez el mayor reto de mi vida, me ayudó a entender que la vida hay que tomarla en perspectiva y que la vida no es, digamos que venimos a la vida a aprender y aprender de lo bueno y de lo malo y que nuestro espíritu, nuestra alma, cuando el cuerpo muere, llega a un lugar maravilloso y que en ese camino estamos es aprendiendo a vivir mejor. Entonces, cuando uno pone en perspectiva la vida, de que la vida no es solamente lo que estoy viviendo, sino que es más allá, como que esa perspectiva le permite a uno poder enfrentar los momentos difíciles, armarse de valor, porque efectivamente tiene uno que armarse de valor y quitarse el miedo, y pensar que de alguna manera uno tiene que encontrar el camino de salir adelante y de entender que todo es un proceso que nos está haciendo más fuertes y que nos está ayudando a cumplir esa misión de vida que tenemos y a encontrarle sentido a lo que hacemos, ¿no? Mm. Eso que usted menciona yo creo que uno de los dolores más grandes que deben existir, sin duda, tiene que ser la muerte de un hijo. Eso es algo que yo creo que hasta que uno no lo ha vivido, no lo puede ni siquiera imaginar o entender. Para ustedes como familia, esa experiencia de la muerte de Daniela fue muy dolorosa, y si hay algo que tenía Daniela, al igual que usted, y que lo destaca Mariana, la hermana, que le sigue la segunda hija de ustedes, es que Daniela, al igual que usted, era una enamorada de la vida. Em, Nosotros, digamos que fuimos testigos de eso como familia, pero nunca vimos la intimidad de lo que era la casa de ustedes, las conversaciones de ustedes. ¿Cómo ha influido esa experiencia, ese dolor tan grande que ustedes, yo creo que lo han sabido procesar muy bien, porque ustedes, en medio, digamos, de la dificultad, lo han trabajado mucho? ¿Cómo ha influido esa experiencia en su forma de entender la vida y lo que realmente importa? Sí, efectivamente, de nuevo, yo creo que fue la experiencia más difícil y más dolorosa que hemos enfrentado y realmente es una situación que uno no se alcanza a imaginar el dolor que genera, no solamente para uno, para toda la familia. Pero es interesante la pregunta porque efectivamente a mí y a través de un proceso que no es tan fácil porque lleva muchos años, quizás lo que a mí sí me enseñó todo ese proceso es que ahora tengo una concepción muy clara de la vida y de la muerte. Em, Definitivamente mi concepción de la vida es que cuando entendemos que nuestra vida es solamente un pasaje muy, muy, muy corto de la eternidad del alma, entonces, y sabe uno poner que todas las cosas que en este momento parecen graves, en realidad no lo son, porque si nos ponemos a ver las cosas que agobian nuestra vida son absolutamente insignificantes en la historia del universo, en la dimensión del universo. Es decir, nosotros aquí sufrimos y nos levantamos y no nos damos cuenta de las bellezas de la vida porque estamos pensando en una cantidad de problemas y estamos a millones y millones y millones de años luz de estrellas y de galaxias y nuestra vida, que son
o 17 o 20 o 60 o 80 años es absolutamente insignificante. Y cuando entendemos que la vida es mucho más que eso, entonces muchos de los problemas se vuelven insignificantes. Y entonces cuando uno ya no le da tanta importancia a las cosas que no lo son, pero por ejemplo le da importancia a una conversación con un hijo, ayudarle al vecino, ser empático con una persona que está sufriendo. Entonces, eh, todas esas cosas comienzan a adquirir un sentido. Entonces, yo creo que a mí esa experiencia tan dura de la pérdida de Dani fue que nos puso a entender, nos hizo entender mucho más sobre lo que es la vida en esta tierra y lo que es en realidad la muerte, que es, yo digo que lo irreal es la vida, lo verdaderamente real es la muerte, es el alma en un lugar maravilloso y esa es la realidad del alma. Lo que pasa es que nosotros no tenemos todavía la capacidad de ver el alma donde va. Entonces, esa es un poco mi experiencia. Y yo sé que quizás muchas personas piensan diferente, pero fue un poco la experiencia que nosotros vivimos, cómo la procesamos y tal vez el camino que nos mostró esa experiencia de lo que fue una experiencia muy difícil y que hoy en día definitivamente estamos con una concepción de la vida muy diferente a la que teníamos hace unos años. Yo he mencionado varias veces acá en el podcast que el trauma no es lo que nos sucede, sino lo que guardamos adentro de nosotros sin haberlo podido procesar. Y muchas veces la forma de sanar esas heridas profundas que a veces la vida, esos retos que la vida nos pone, es pudiéndolo sacar y pudiéndolo compartir y pudiéndolo procesar. Y yo me imagino que ustedes han tenido muchísimas conversaciones alrededor de la pérdida de Dani, de lo que significa, de la vida, de la presencia de ella en sus vidas de otra forma. ¿De qué forma encontraron ustedes esa forma de sanar y procesar a través de las conversaciones profundas y a través de haberse abierto emocionalmente y a partir de también haberse permitido sentir tristes no una, ni dos, ni 100, sino muchísimas veces para poder ir, no digamos que es una herida que seguramente nunca pasa, pero sí es una herida que se aliviana y que se vuelve una compañía más que un peso? Mm. Sí, yo voy a usar una analogía que algún día Caro me dijo que yo creo que es llena de sabiduría y es que cuando perdimos a Dani, ella decía que sentía como si una nube muy, muy oscura le bloqueara el sol. O, y realmente uno lo veía en esos primeros meses y los primeros años después de la pérdida de Dani, que era como si la llama de la vida se le hubiera apagado a uno. Y unos años después, Caro me dijo un día, y fue la verdad, y yo lo sentí así, fue, todavía la nube sigue a mi lado, o Mm. sea, la tristeza sigue, pero ahora puedo ver el sol. Ya camina conmigo al lado, ya no me bloquea la vista del sol. Y eso es tal vez, explica muy bien lo que uno siente, porque la Mm. tristeza efectivamente no se va, pero puede uno ver el sol y puede uno seguir construyendo su vida y comienza uno a entender, y por eso yo lo decía anteriormente, que efectivamente Daniela se nos ha manifestado de muchísimas maneras realmente. Y entonces comienza uno a entender que la vida es mucho más que lo físico, que sí hay un alma y que esa alma está presente y que se manifiesta en los momentos más increíbles cuando uno menos se lo espera y comienza uno a entender que ahora es una relación diferente, que extraña uno los abrazos, pero que cuando uno lo piensa bien, recibe uno abrazos de Dani todos los días de maneras inesperadas y de personas inesperadas en representación de ella. Entonces yo creo que efectivamente es como los aprendizajes. Y hay otro que sí es importante y es que cada persona procesa su duelo de manera diferente. Y ahí vuelvo un poco a la empatía, que
Yo recuerdo mucho recién ocurrió esta pérdida. Tuvimos una conversación con una psicóloga que nos decía que un altísimo porcentaje de parejas que pierden un hijo se separan. Entonces, para mí se volvió esta situación, no solamente era la pérdida de mi hija, sino que tenía un riesgo muy alto de perder mi matrimonio. Entonces, y una de las cosas que comencé a entender es que cada uno procesa su duelo de manera diferente. Y en la medida en que yo entiendo que tal vez la manera como yo lo proceso es diferente a la otra persona y soy empático con ella, no entro yo, por ejemplo, a juzgar por qué tú haces eso en lugar de estar haciendo esto, por qué tú no estás doliendo, no estás sintiendo el dolor como yo lo siento, porque tal vez la persona lo procesa de una manera diferente. Por ejemplo, puede ocurrir en una pareja que el señor después de lo sucedido se va a trabajar y llega tarde todos los días y lo único que hace es trabajar y trabajar. Y la esposa puede pensar que es que a él no le importa que su hijo murió y lo que él está tratando de hacer es ocuparse su cabeza porque si no se vuelve loco y lo único que está tratando de hacer es no enfrentar la realidad. Esto es algo que yo me estoy inventando, no fue algo que vivimos, pero que sí muestra que efectivamente cuando uno logra tener empatía en estos momentos difíciles, logra sobrellevar estos momentos y hoy en día nosotros tenemos 33 años de casados, pudimos enfrentar ese gran reto y estar hoy en día juntos y no solamente juntos, sino absolutamente alineados en nuestro propósito de vida, en nuestro matrimonio, en lo que queremos hacer con nuestras vidas juntos. Entonces tal vez eso fue, digamos, las maneras como uno enfrenta y cómo le ayuda a uno una experiencia tan difícil como esta a salir adelante. Dice usted que su libro de cabecera son las meditaciones de Marco Aurelio y yo soy un amante del estoicismo. ¿De qué manera el estoicismo le ha ayudado a enfrentar los desafíos que le ha puesto la vida, tanto profesionales como personales? Es interesante porque cuando comencé a leer las meditaciones de Marco Aurelio y algunos de los estoicos como Séneca, que también es otro libro que tengo en mi mesa de noche, de alguna manera lo asociaba yo con cosas que de niño había aprendido, ¿no? Como cosas muy centradas en los valores, en poner, lo, en hacer la vida práctica, en no, en el trabajo, en la importancia de madrugar, de trabajar, de dedicarse a las cosas, de no dejarse que la vida lo lleve a uno por los chismes, de vivir pensando en lo que están haciendo los demás, sino cómo yo me enfrento a mí mismo y yo me transformo. Entonces yo encontré en los estoicos y en las meditaciones de Marco Aurelio mensajes que de alguna manera había escuchado desde niño y que hacían mucho sentido para mi vida. Y comencé a entender que a pesar de que yo no, en el colegio no le puse mucha atención a la filosofía ni leía mucho, mucho del mensaje de los estoicos me resuena mucho en la manera como yo soy y en la manera como yo he construido mi vida, partiendo de la base de que si uno trabaja con empeño, a pesar de que la vida no siempre le da a uno las respuestas ni los resultados que uno quiere, en el camino se van viendo los resultados con paciencia y con dedicación. Fred, el libro de su vida ha tenido muchos capítulos. Ese capítulo del ejército, toda la época liderando en la industria aérea. Yo siento que el mejor capítulo de su vida todavía está por escribirse. Pero en este momento en particular, ¿qué título le pondría al capítulo que está escribiendo en este momento? Em, yo diría, cree en ti mismo, porque tal vez, y claro, esto va más con lo que he sido yo a lo largo de mi vida, cada persona vive su vida de manera diferente, pero yo creo que cuando somos honestos con nosotros mismos, a lo largo de la vida hemos enfrentado una cantidad de miedos,
de traumatismos, de limitaciones que nos han hecho dudar de nosotros mismos. Y efectivamente, cuando usted menciona que el mejor capítulo de la vida está por escribirse, es algo poderoso, porque cuando uno, mirando hacia adelante, está pensando en que el mejor momento de mi vida todavía no ha llegado, que en lugar de estar en declive estoy en ascenso, y que mi vida importa hasta el último día que viva, y que todavía puedo transformar y todavía puedo encontrarle sentido y valor a mi vida. Entonces eso hace que yo en este momento de mi vida pueda mirar para atrás y decir: todo lo que he aprendido, todo lo que soy, si lo pongo al servicio de lo que quiero lograr, pues voy a ser una persona que va a alcanzar sus metas. Y hoy en día, y eso lo conoce usted muy bien, uno, digamos que tiene un conocimiento, uno ya sabe filtrar lo bueno de lo malo, las personas buenas de las malas, y sabe uno realmente qué le gusta. Y tiene uno maneras hoy en día, a través de la nutrición, del descanso, del deporte, de potencializar su cuerpo, porque Ujú. nos pasa mucho a los que tenemos ya, entramos en la década de los 60, que a veces pensamos que nuestra salud va cuesta abajo, pero que realmente eso es un sofisma de distracción. Eso es el camino fácil para decir: no voy a hacer un esfuerzo para ponerme mejor. Pero si yo, por el contrario, digo: no, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que mi cuerpo esté a tono con las exigencias de lo que yo me quiero proponer para el resto de mi vida, y me voy a alimentar y voy a descansar y me voy a enfocar en ser la mejor versión de mi vida. Yo creo que hay muchas herramientas uno hoy en día por las cuales uno puede decir: sí, tengo 60 años, pero quiero vivir hasta los 90 con la mejor calidad de vida, y quiero seguir transformando. Y yo, por ejemplo, eh, tal vez una de las cosas que me ha caracterizado es la reinvención, de uno reinventarse, de uno no sentirse que porque ya yo fui presidente de aerolínea y ya cumplí el sueño de haber montado, de haber fundado una aerolínea, mis sueños ya se acabaron. Por el contrario, yo creo que en medio de todos los retos que nos está imponiendo la inteligencia artificial, yo creo que estamos en una etapa de la vida donde se vienen cosas maravillosas, y donde para todas las personas nos toca ver cómo nos vamos a reinventar, y cómo vamos a lograr encajar en un nuevo mundo que sí nos está moviendo las estructuras, nos está retando a enfrentar un mundo que no conocemos, pero al mismo tiempo nos está abriendo unas puertas maravillosas para explorar, para encontrar nuevas versiones de nosotros, para encontrar nuevas ilusiones, nuevas ambiciones, y seguir trabajando por hacer un mundo mejor. Y al final del día yo digo: si esto va a parecer un poquito dramático, pero yo digo: ¿por qué el miedo? ¿Por qué el miedo a lo que se viene? Si en realidad lo que se viene es que algún día nos vamos a morir, independientemente de lo que pase, y vamos a llegar a un estado de nuestra alma superior. Entonces, no hay que tenerle miedo a las cosas que se vienen, porque al final del día lo que sí se viene es la muerte, y después de Ujú. la muerte hay vida. Entonces, no hay que tenerle miedo a este proceso de transición que estamos viviendo en una vida terrenal limitada, sino más bien mirar hacia una vida futura llena de posibilidades. Buenísimo. Fred, después de todo lo que ha vivido, construido y superado, ¿de qué se siente más orgulloso cuando mira su legado hasta hoy? Em, digamos que yo, de niño, siempre quise ser una persona que tuviera una influencia en aviación. Em, Curiosamente, la vida me llevó por unos caminos diferentes. Cuando digo diferentes, yo no fui el presidente de la principal aerolínea de Colombia,
yo no llegué a ser el presidente de la aerolínea más grande del mundo, porque la vida me fue llevando por unos caminos a veces como raros. Fui presidente de una aerolínea al borde de la quiebra de carga, y en aviación los que trabajamos en carga muchas veces somos como el patito feo, porque todo el mundo quiere estar en la aerolínea de pasajeros, es el glamour, y en cambio los que trabajamos en carga y logística somos como los que nos mandan al frente ruso. Y trabajé en unas empresas que uno podría, usando un término en inglés, serían como los underdogs. Las empresas donde nadie quiere estar porque qué pereza. Yo recuerdo cuando a mí me ofrecieron la presidencia de Tampa Cargo, tenía una amiga que trabajaba en carga y logística, me decía, no sea loco, ¿cómo se va a meter a esa empresa? En esa empresa hacen, contrabandean, tiene una cantidad de problemas, ¿usted para qué se va a meter ahí? Y yo me metí ahí porque yo iba a transformarla, mi propósito era transformarla. Entonces yo creo que mi legado fue haber transformado muchas empresas, haber trabajado con unos grupos de trabajo espectaculares, haber tocado muchas personas a lo largo del camino, eh, y haber disfrutado mucho todo lo que hago. Entonces, yo creo que eso es como un resumen de haber alcanzado mis mayores sueños de niño, de haber llegado a ser presidente de una aerolínea, fundador de otras dos aerolíneas, y transformado muchas vidas. Y tal vez es eso, ¿no? Es sentir uno que puso su granito de arena para que el mundo fuera mejor, así sea un granito de arena. Fred, pues quiero darle las gracias por este espacio para conversar abiertamente, no en las conversaciones privadas que a veces tenemos, sino compartir quién es usted, todo lo que ha logrado. Lo admiro mucho. Me parece un líder increíble. Siempre que oigo las historias de todo lo que ha construido, no deja de admirarme, y de verdad muchísimas gracias. Y también por abrir la mente y el corazón para compartir esa historia de Daniela que es un recuerdo tan lindo en nuestras vidas, una presencia tan linda en nuestras vidas y tan importante. Y gracias por la vulnerabilidad también por eso. No, con mucho gusto. Y a mí muchas veces con estos temas de Dani, las personas a veces se incomodan porque piensan que, claro, genera un dolor en uno, pero una de las cosas que he encontrado en la vida es que todos somos, yo me imagino, todos somos caminantes por la vida, y compartir estas historias y ser uno generoso en compartir ese camino que uno ha recorrido, le está ayudando a otras personas a llevar el suyo. Y al final de eso es eso, ¿no? Somos caminantes por la vida y nos ayudamos, y en la medida en que podamos compartir más cosas, entre todos nos vamos ayudando ojalá a encontrar el sentido de vida que todos buscamos. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.